utilizar luego, o luego nos la piden, oye, si no se grabó, no sé qué, entonces de una vez. Ok, Bueno, vamos, perfecto. buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta actividad. Esta actividad forma parte de las charlas alternativas que planteamos los profesores de la materia de cartografías de la comunicación 2 de la licenciatura en comunicación, y que son abiertas a todo público, a todos los interesados. Las conferencias que hemos hecho en esta materia tienen que ver con la investigación en documentos, con la investigación en archivos, en bibliotecas, en diferentes instituciones y repositorios, y nos pareció interesante solicitar una plática introductoria muy general con un especialista que hace análisis de conversación de redes sociales. Así que bueno, les damos la bienvenida, buenas tardes a todos. Tenemos el gusto del día de hoy de contar con la generosa participación del maestro Carlos Mellón Alcántara. Él es consultor para la creación de modelos programáticos y asesor en proyectos. Carlos estudió la licenciatura, bueno, la carrera de ingeniería en sistemas computacionales, su primer carrera en Lago de Guadalupe, en el TEC de Monterrey, y después hizo la licenciatura en física también en el TEC de Monterrey, pero en Monterrey. Además, cursó la maestría en ciencias computacionales en la Johns Hopkins University. Carlos ha sido profesor de tiempo parcial en el TEC hace varios años, ha sido director de IT y comunicaciones en la empresa José Cuervo, fue socio fundador y director técnico de una empresa dedicada al desarrollo de software, especializada en aplicaciones para tecnologías móviles y web, cuando esto apenas empezaba, que se llamó Cognosit. Entre sus clientes, bueno, con los que colaboró hace varios años, Chrysler, Bayer, Sanofi, entre muchos otros. También ha fungido como director de IT y comunicaciones en una empresa dedicada a la investigación de marketing digital, investigación y análisis de redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, blogs, portales de noticias, YouTube, entre otras. Así que, Carlos, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado de estar con ustedes. Espero que pueda brindar algo de conocimiento y cualquier pregunta que tengan, si gustan, lo hacen en el momento. Nos esperamos al final, hacemos una sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Carlos, no te quitamos tiempo, te escuchamos. Ok, bueno. La idea de la plática un poquito es revisar cómo hacemos esta parte de análisis de redes sociales, ¿no? ¿Qué son las redes sociales? ¿Para qué sirven? ¿Cómo las analizamos? ¿Qué tipo de métricas utilizamos? ¿Y cuál es el proceso en general para este análisis? Entonces, pues específicamente las redes sociales realmente son estructuras, yo diría como aplicaciones que corren sobre Internet, que comunican personas u organizaciones que comparten información, ¿no? Algo que, digamos, una de las métricas más utilizadas es el alcance. El alcance se refiere a qué tantos usuarios están viendo un cierto contenido específico, un cierto posteo que alguien hace en una red social. Entonces, el alcance, cada red social lo mide de forma, tiene sus formas para medirlo, ¿no? Pero se refiere básicamente al número de usuarios que están visualizando el contenido. Diferente a las impresiones, que es el número de visualizaciones de un contenido. ¿Por qué es diferente? Bueno, pues obviamente porque a lo mejor un usuario puede hacer varias visualizaciones del mismo contenido, ¿no? Ahora, el alcance, entre paréntesis, es muchas veces basado en la detección de quién lo está consultando, pero ese alcance puede o no ser un estimado, depende de la red social, de qué tan avanzados sean sus algoritmos y si realmente están detectando cuando un usuario está accediendo a un cierto contenido. Algo que naturalmente hacemos para las mediciones es tratamos de dividir la conversación que estamos captando y la tratamos de categorizar con respecto a una categoría que nosotros inventamos, ¿no? O sea, por ejemplo, una típica categoría que se utiliza
es una categoría de reputación de marca, ¿no? En donde tratamos de definir si la conversación está o no relacionada con la reputación de marca, y si esa reputación de marca a lo mejor la subdividimos en otras subcategorías como, por ejemplo, percepción de calidad, percepción de precio, etcétera. Otra categoría que se utiliza muchísimo es la de riesgos. Esta categoría de riesgos, digamos, trata de detectar cuando algún posteo puede representar un riesgo para la marca de la que está hablando. Entonces es otra categoría que es muy importante. Entonces, en general, ¿cómo funciona el proceso de análisis de redes sociales? Bueno, básicamente tiene 3 pasos. El primero es la extracción de datos. La extracción puede ser de fuentes muy variadas. Por ejemplo, puede ser de Twitter, puede ser de Facebook, puede ser de blogs, de sitios de noticias, de las redes que ustedes quieran. Cada red tiene sus reglas específicas. Por ejemplo, Twitter vende su contenido a través de una empresa que se llama, no recuerdo ahorita el nombre, pero básicamente le dan a uno una conexión a un servidor, y le cobran a uno por una cantidad de posteos de extracción al mes. Y es muy caro, por cierto. Entonces, cómo funciona es de que uno pone palabras claves. Carlos, muy caro, ¿cuánto es más o menos promedio? Para darnos una idea, porque hay varios estudiantes de primer semestre que quizá no tengan una noción muy clara de cuánto es muy caro para ti para una extracción en Twitter. Digamos, como nosotros pagamos alrededor de $5,000 al mes por extracción me parece que era como, digo, no quiero dar cifras y además no sé si estén actualizados los precios, ¿no? Porque estoy hablando de hace ya algunos años, pero era como alrededor de 1,5 millones de posteos, me parece, pero hay que tener mucho cuidado porque les platico que alguna vez alguien se maneja a través de keywords. Entonces tú pones un keyword y dices de dónde quieres la extracción, si de área México, de X, ¿no? Entonces pones quiero, por ejemplo, alguien puso, creo que era Walkman lo que puso, y además la extracción no estuvo limitada y lo metió un viernes. Y entonces resulta que extrajo casi 1,000,000 de posteos para el siguiente lunes que nos dimos cuenta. Entonces fue un desastre eso. Entonces, básicamente todos se manejan a través de una conexión con un servidor en donde se dan parámetros, y esos parámetros la mayoría de las veces incluyen reglas complejas de sintaxis en donde se utilizan keywords como llaves encadenadas, por decir algo. Quiero que sea de la región México, que sea en español y que tenga las palabras en algún lado del posteo tequila y cuervo, por ejemplo. Entonces, ellos mandan todos los posteos que cumplan con esas condiciones, y el servidor o el servidor nuestro recopila todos esos posteos, o sea, adicionalmente con datos como quién es el autor, a qué horas lo recibió, etcétera, una serie de parámetros. Afortunadamente ya hay herramientas que hacen, digamos, todo este tipo de extracción, porque es costoso estar generando todas estas conexiones, una conexión para Twitter, una conexión para Facebook, digamos, una conexión para YouTube, y mientras más redes sociales tenga uno monitoreando, pues es mayor el costo de estar al pendiente de los cambios que se hacen en ese tipo de conexiones, porque a veces cambian las reglas y te dicen, no, pues es que ahora ya te voy a pedir esta otra cosa en la conexión, y entonces hay que estar continuamente actualizando todos estos programas que se conectan con. Se salió de repente. Bueno, esperemos que regrese. En lo que se conecta, no sé si hay alguna pregunta que le podamos ir adelantando a Carlos, más específica. Él está empezando con lo más general y me imagino que
podrá resolver alguna duda más específica, más concreta. Bueno, esperemos ahorita que se conecte. Paciencia, paciencia. Realmente, pues sí es más el aspecto mercadológico, sin duda. Claro, que además son los principales clientes, ¿no? Porque Claro aunque que hay sí. gobiernos o organizaciones internacionales que puedan pagar estas cantidades por los servicios, sí, efectivamente. Ujú. Carlos, bueno, se fue la conexión, imagino que fue la Perdón, luz, se no me sé fue qué la pasó. conexión. No Sí, pasa nada. se me desconectó. ¿Quieres volver a compartir? Estabas explicando, me imagino que Sí, ibas a pasar a lo de la segunda fase, después de la extracción de sí, datos. correcto. Bueno, entonces la primera fase es esta fase de extracción y eso se hace con cualquier herramienta de análisis, digamos, aunque lo vaya uno a hacer a mano, esta es la primera parte. Después viene una parte de proceso, preproceso, en donde se complementa la información del posteo. Ejemplo, a lo mejor en el análisis que quiero hacer me interesa saber el perfil del autor y entonces basado en el nombre puedo tratar de inferir si es el sexo ¿cómo se llama? Del autor de los posteos, o a lo mejor la ubicación del país donde está, si es que tengo coordenadas geográficas, o a lo mejor quiero tratar de, dependiendo de la red, a lo mejor la red me puede dar información de los intereses del autor, etcétera, ¿no? Digamos, esa primera parte de complementación de la información es importante. Después viene una fase en donde yo trato de categorizar la conversación. Por ejemplo, una categoría que es muy utilizada en el análisis es el sentimiento, pero el sentimiento nada más considerado como positivo, negativo o neutro. Lo van a ver en el caso de estudio, se utiliza muchísimo lo del sentimiento para tratar de contabilizar los posteos que son, digamos, negativos a la marca, los que son afines a la marca o los que no representan ningún sentimiento. Y aparte de eso, yo, dependiendo del objetivo del estudio, yo puedo tratar de generar otras categorías, por ejemplo, no sé, suponiendo, a lo mejor estoy haciendo algún benchmark con mi competencia y entonces me interesa identificar los posteos que están hablando de mí bien, mal, neutro, o que están hablando bien, mal, neutro de la competencia, para poder compararlos. Entonces tengo esta parte en donde categorizo, completo información y en el último caso, la última etapa, entonces ya hago un tipo de análisis estadístico en donde presento típicamente con gráficas, pues quién tiene más conversación, quién tiene, cómo está el sentimiento de cada una de las marcas si estoy haciendo el benchmark, etcétera, ¿no? Cómo está teniendo a lo mejor, cómo está variando el volumen de menciones con el tiempo, a lo mejor pasó alguna crisis y cómo está dejando de hablar la gente de esa crisis, ya se solucionó, entonces ya está bajando, digamos, el nivel de alerta de esa crisis. Entonces, básicamente tenemos estas tres etapas del proceso de análisis de las redes sociales. Aquí les estoy poniendo en el siguiente, les pongo, perdón, les pongo un ejemplo de posteos que se están capturando en una herramienta que se llama Brandwash. Aquí, por ejemplo, tenemos los primeros dos son twitters y el siguiente es un posteo me parece que es de noticias, de algún sitio de noticias. Entonces aquí la extracción se hizo para, que yo recuerdo, es para la Universidad Panamericana. Entonces, si notan ustedes, aquí abajo hay algunas etiquetas que son clasificaciones. Entonces, la conversación es de tipo orgánico. Se está hablando de ciencias sociales y gobierno. Y
y habla de la Ciudad de México, o está en la Ciudad de México, ¿no? En el primer posteo. Y así para cada uno de los posteos se trata de tratar de generar estas etiquetas, estas clasificaciones para después hacer el análisis estadístico que les comento. Este es un poquito, tiene que ver con la parte de complementar la información, y entonces aquí me sirve también para sacar estadísticas de la gente que está posteando. Por ejemplo, aquí 37 37% son mujeres, 63% son hombres de los autores que están generando los posteos, y cómo es el comportamiento en el tiempo en cuanto al volumen de posteos que se están haciendo. Y también el perfil tanto de profesiones como de intereses que tienen los autores. Entonces siempre es interesante ese tipo de información. Lo que les comentaba del sentimiento. Entonces, siempre es muy importante la determinación del sentimiento para el análisis de las redes sociales. Hay muchos modelos para el manejo para tratar de detectar correctamente el sentimiento. Los modelos, yo creo que los modelos que está usando Braunwald son basados en inteligencia artificial y ya están como muy afinados, ¿no? Aunque siempre es un tema esto de las calificaciones, porque si ustedes ponen a una persona a calificar, digamos, si un posteo es positivo, negativo, neutro, siempre verán que hay diferencias en percepción aún entre las personas, ¿no? Entonces siempre hay que estar como definiendo muy claramente los criterios de calificación. Aquí tenemos otra gráfica en donde se combina la parte de sentimiento con la parte de reputación de marca. Entonces, específicamente en reputación de marca se manejan estas subcategorías que están del lado izquierdo, y se ve el volumen de menciones que hubo de cada categoría, y en rojo si es negativo, gris neutro y verde si es positivo. Otro tipo de gráficas, también otro comparativo típico es volumen de menciones de las fuentes que están generando la conversación, de las fuentes que se están analizando. En este caso tenemos, para la herramienta de Braunwald, tienes por un lado el monitoreo de lo que ellos llaman canales, que básicamente es estar monitoreando cuentas específicas de Facebook, de Twitter, de Instagram. Son cuentas específicas, y lo que ellos llaman queries, que son este tipo de sintaxis de extracción en donde tú das una serie de reglas complejas para extraer lo que a ti te interesa extraer, ¿no? Entonces, típicamente también es algo que se analiza qué tanto estás extrayendo de cada una de las fuentes que estás utilizando, que estás monitoreando. Si tienen alguna duda, adelante. Otro análisis típico que se hace es el de tópicos de la conversación. El de tópicos tiene la ventaja de que me da mucha idea de qué tanta conversación se está generando en referencia a un cierto tema. Por ejemplo, veo que va a haber un evento en marzo y que tiene que ver con la mujer, pero muy probablemente, ¿no? En la conversación que estoy monitoreando. Típicamente lo que se hace es que mientras más se repita la palabra, sale con letras más grandes, mientras menos se repita la palabra o el tópico, con letras más pequeñas, ¿no? Lo mismo con los iconos y lo mismo con los hashtags. Otro tipo de análisis que se hace es el típico el análisis de redes. El análisis de redes me da mucha idea de quiénes son los actores importantes en las redes, ¿no? ¿Quién está más conectado? ¿Quién sirve de puente entre comunidades? ¿Quién es digamos, en un tema de crisis, quién es un nodo importante para facilitar o para
para hacer más, para facilitar el flujo de información entre comunidades. Por ejemplo, aquí en este nodo tenemos las comunidades diferentes en diferentes colores. Este no es una conversación real, por cierto, porque una conversación real se ve, pero un mundo de nodos en un tipo de gráficos de estos de araña que luego les llaman. Básicamente son pues son redes, ¿no? Son gráficas de redes. Entonces, ese tipo de análisis es importante para ver qué tan conectada está la comunidad que está hablando de un tema. Y si voy a hacer alguna evento, si voy a hacer alguna promoción, a qué tipo de influencers o no influencers me conviene contratar, ¿no? Obviamente, a lo mejor un influencer que está conectado con todo el mundo saldría muy caro, o sea, cobra caro, pero a lo mejor otro que no tiene tantas conexiones, pero tiene las conexiones adecuadas, me conviene más contratar. Entonces, pues ese es otro tipo de análisis que se hace. Todos estos análisis son con la herramienta de Brandwatch, ¿verdad? No, el de redes no, el de redes es hay muchas herramientas para este análisis. Son típicamente, hay una que se llama Gephi, que es gratis, que tienes que exportar normalmente en formato de Excel o algo así, tus conexiones y tus nodos, y entonces puedes generar este tipo de análisis, ¿no? Sí, no está en Brandwatch. Entonces, básicamente el proceso típicamente es definir una extracción, se hace la calificación automática con todas estas reglas, se muestrea para verificar si está afinada o no, se analiza ya la muestra, se mide y se corrigen las reglas y entonces se está puliendo toda la parte de extracción. Les traigo un caso de estudio para que vean ya más prácticamente cómo sería. Déjenme ponérselos. Ahí se está abriendo. Ahí se ve. Ya se ve. Ok. Este fue un caso que hizo la compañía donde trabajo para el segundo informe de gobierno de Erubiel Ávila, cuando estaba de gobernador del Estado de México. No sé si se acuerdan, hizo el segundo informe de gobierno y hubo ahí un evento en donde le prestó el helicóptero a Laura Bozzo, creo, hubo un incidente en Guerrero, me parece, en donde creo que fue un huracán o algo así pasó, y entonces Laura Bozzo utilizó el helicóptero de Erubiel, y entonces eso se reflejó en la conversación que se hizo el análisis. Entonces, si quieren, se los muestro. Entonces, ok. El objetivo del análisis era la conversación referente al segundo informe de gobierno de Erubiel Ávila. Entonces, básicamente la extracción se hizo entre el 23 y 27 de septiembre en el 2013. La recolección de datos de Twitter no se segmentó por la ubicación del evento porque pues el evento mismo era lo relevante, no había necesidad de tratar de ubicar geográficamente o de restringir geográficamente la ubicación. Luego, el análisis básicamente utilizó las cuentas públicas y las cuentas no sé si de Rubiel, a ver. O sea, solo medios públicos. Ok.
Entonces, lo típicamente que se presenta, digamos, de entrada es el número de menciones, ¿no? En cada una de las redes que se están monitoreando. Por ejemplo, aquí en Twitter fueron 92,857 y se comparan con el alcance que generan esos posteos, esas menciones. Entonces, teóricamente, esos 92,857 me van a dar un alcance de 15 millones de gentes, 15 millones y medio en Twitter. Los blogs que fueron 555, no fueron muchos. Estoy esperando que me den un alcance de 195,637. Foros no aumentó mucho, de 18 a 21, y las noticias de 942 menciones que se hicieron. Estoy esperando un impacto, un alcance de 21,100, personas que lo vean. Y eso mismo se representa en las gráficas día por día, ¿no? Digamos, del periodo de análisis, del periodo de tiempo de análisis. Luego está el desglose de volumen. Entonces, el día del evento me parece que fue el 24 de septiembre y es donde se ve el aumento alto de menciones. Y abajo está el alcance. Es la misma gráfica, pero ahora mostrando el alcance, ¿no? En donde se muestra la línea de en medio, es una línea de promedio diario. Entonces, aquí básicamente se hace un resumen, digamos, del contenido. Esto lo hace una persona analizando la conversación y básicamente plantea el resumen de cada medio, de qué es de lo que están hablando, ¿no? Por ejemplo, en Twitter dice, repliquen el contenido de la cuenta oficial de Erubiel Ávila relacionado con el segundo informe de gobierno del Estado de México, así como las notas informativas que mencionan los resultados del informe. Interactúa con la cuenta oficial, publicaciones, denuncias, dudas y demandas. La polémica de Laura Bozzo tiene un peso muy alto en la conversación y los usuarios expresan sus opiniones respecto al tema. Manifiestan su percepción hacia el gobierno mexiquense. Y así cada uno de las redes que se están monitoreando. En blogs destacan publicaciones relacionadas con la visita de Laura Bozzo a Coyuca de Benítez y todo lo que se ha generado en las redes a partir de esta. Informan los resultados del segundo informe de gobierno de Erubiel Ávila. Distintos blogs comparten información acerca de algunas deficiencias en la infraestructura de varios municipios en el Estado de México, así como algunas notas que refieren al acontecer de los mexiquenses. Comentan los esfuerzos de gobierno mexiquense en materia de salud pública. Ok. Ahora, otro tipo de análisis interesante es la parte de cuándo las menciones son orgánicas y cuánto son propiciadas por la cuenta oficial. Entonces, las orgánicas son las espontáneas, ¿no? Cuando los usuarios realmente están enganchándose en la conversación o quieren comentar. Y las oficiales son las que están un poquito provocadas por las cuentas oficiales. Entonces, del periodo de análisis se ve que las orgánicas tienen un 41% y las cuentas oficiales un 59%, que ya es bastante bueno el 41% del orgánico, aunque supongo que tiene mucho que ver con el tema de Laura, ¿no? Aquí está, orgánicas 41%. Ponen un ejemplo, ¿no? Lástima de ellos, aquí lo preocupante no es Laura, es el gobierno del Estado de México que da mal uso a la unidad de rescate. Entonces, ese es el 41%. Y luego menciones de la cuenta, pues son las que se muestran ahí, se muestran ejemplos y se dan, más o menos cuántas menciones se generó en cada una de las cuentas. Entonces, la cuenta que tuvo muchas menciones fue la de Erubiel, que seguramente estaba autopromocionando él mismo, ¿no? Y se mencionan los retweets. Los retweets, pues si no saben, yo supongo que ustedes saben mejor que yo, porque yo no soy muy afecto a andar curiosamente entre las redes sociales, pero los retweets son simplemente repetir el posteo del autor original, ¿no? Entonces aquí
pues muchos de las cuentas oficiales son retweets, el 37%. 30%, perdón. Ahora, ¿cómo está la composición de la conversación en cuanto a, en Twitter, en cuanto a cómo se da? O sea, los retweets son simplemente se repostea o se retransmite el posteo inicial. El reply ya es una conversación ya un poquito más comprometida, ya está contestando a un tweet original, que son los regulares, que son lo que aquí se explica, ¿no? Los tweets es un usuario, son los republicados. Regular es un tweet espontáneo y los replies son simplemente tweets que están contestando a la cuenta específica al autor del tuiteo. Entonces, ¿cómo está la conversación de Erubiel? Bueno, pues vemos que el 51% son retweets, 13% son replies y el 36% son regulares. Y aquí se ponen ejemplos. El 51% dice ahí un ejemplo: invertimos casi 20,000 millones de pesos en infraestructura y equipamiento de salud para tener mexiquenses más sanos. Entonces, ese es un retweet, pues fue alguien que está haciendo. Regular, que son los espontáneos, dice: fuera Laura Bozzo de México, Erubiel Ávila se gasta nuestra lana en patrocinar pendejadas. Pendejas. Bueno, replies son ya contestaciones. Y dice Erubiel Ávila: señor gobernador, ¿por qué los recursos de su gobierno y qué paga con mis impuestos son usados para teatros de Televisa? Refiriéndose nuevamente al evento de Laura Bozzo, ¿no? A prestar el helicóptero. En esta conversación se detectaron básicamente 3 categorías. Una es, en general, hablaban de Erubiel Ávila, otra, en general, se hablaba de informe de gobierno, y la otra, en general, hablaban del gobierno del Estado de México. Aquí, como comentario, por cierto, muchas veces cuando los clientes solicitan el análisis, están pensando en cierto tipo de categorías muy específicas, y luego resulta, al empezar a hacer la extracción, que no hay conversación sobre las categorías que el cliente desea. Entonces, muchas veces es conveniente esperar a ver qué se puede categorizar, esperar a tener una muestra de la conversación típica que se puede extraer de alguna marca o algo. Entonces, se hace la extracción y entonces ya se plantean qué posibles categorizaciones se pueden tener y qué posibles análisis se pueden hacer. Porque no Oye, siempre Carlos, en este tema creo que es muy importante, es decir, las hipótesis con las que muchas veces los clientes se acercan a hacer este tipo de análisis Ajá. son simples intuiciones, muchas veces no necesariamente confirman ideas que ellos ya tienen Sí, establecidas, digamos. son deseos de ellos, ¿no? Por ejemplo, quisieran tener un análisis de, no sé, te voy a poner un ejemplo, un análisis de si el TEC es caro o no es caro. Entonces resulta que la gente no habla de eso. Entonces no es algo práctico que puedas hacer. O a lo mejor quieres hablar de, no sé, la calidad de servicios de una marca, o la calidad de productos. Y la gente no habla de la calidad, o a lo mejor habla de la mala calidad. O sea, puede ser que necesites tratar de forzar algún evento, alguna cosa que genere ese tipo de conversación que te interesa analizar. Puede no ser natural en la conversación. Y hay clientes que se acerquen solo solicitando un análisis para descubrir algo y no que tengan ya una hipótesis o una idea fija de lo que buscan. Generalmente tienen una idea clara de lo que quieren analizar. Muchas veces no tienen idea de las categorías, pero proponen muchas.
Proponen muchas y a la hora de empezar a extraer conversación te das cuenta que no se habla de esas categorías, sino de otras. Entonces, pero siempre es buena la dinámica, ¿no? O sea, dices, bueno, yo quiero analizar esto, esto y esto. Y entonces ya se hace, digamos, una primera aproximación y se ve si es factible o no lo que estabas pensando. Ok. Muy bien, Bueno, gracias. Continúa. entonces, aquí en las categorías en general se analizó el sentimiento y se hizo un promedio. Entonces, la conversación de Erubiel Ávila es aproximadamente el 53% y es negativa en general, ¿no? Entonces hay una mala percepción del gobernador Erubiel Ávila. Luego habla específicamente sobre su segundo informe de gobierno, hay un 29% de la conversación y en general es neutra, ¿no? Y el gobierno del Estado de México es un 18% y en general es positiva el sentimiento de esa conversación. Y sentimiento entre, bueno, 41 no es tan positivo, ¿verdad? Pero bueno, lo que es el segundo informe y el gobierno del Estado de México, por ahí se andan. Pero de Erubiel Ávila sí hay una percepción negativa. Digamos, es neutro, ¿no? 47 y 41. Ok. Y aquí se ponen testigos, ejemplos de lo que se comenta arriba, ¿no? De Erubiel Ávila, ¿no? Y se ponen posteos. Los usuarios expresan su opinión acerca del préstamo de helicópteros del gobierno del Estado de México para el show de Laura Bozzo. Eso yo creo que lo afectó mucho en cuanto a la percepción de negatividad de Erubiel. Luego, a ver, este es el análisis de Erubiel. Este es el análisis de la parte de lo que se refiere específicamente al segundo informe, con los testigos igual. Y en general, por ejemplo, tenemos aquí medios especializados publican información relacionada con el segundo informe y los usuarios replican este contenido. Difunden, invitan a seguir la transmisión del informe por televisión mexiquense. Y ponen un ejemplo. Hoy a las 8 de la noche, Mexiquense TV, ofrecemos el informe de resultados y acciones, segundo informe. Ese es neutro. Percepción, refiriéndose al segundo informe, manifiestan sus opiniones respecto a la transmisión y los resultados del segundo informe. Ese ya es negativo, el 3%. Gobierno de Erubiel Ávila miente en grande, quiere seguir engañando a millones de mexiquenses con informe falso. Luego la última, que es sobre el gobierno del Estado de México, aquí se ve el 50% neutro, 13%, perdón, 50% en sentimiento, comparten información relacionada con acciones del gobierno mexiquense publicada por distintos medios. Entonces, muy neutro, es el 13%. Y ya muy específicamente, son porcentajes muy bajos, pero son negativos, ¿no? Expresa su opinión acerca del desempeño general del gobierno del Estado de México, difunden denuncias y demandan en los municipios mexiquenses, destacando la seguridad y la infraestructura en los mismos. Entonces, aquí la idea un poquito es como resumir, digamos, la conversación y poner un ejemplo, un testigo de cómo se está calificando y por qué se está calificando, ¿no? Por 13% se calificó con el 50%, 2% con 7%, que es muy negativo, 2% con 23, 1% con 21, y abajo se da la escala. De 0 a 19, de 0 a 39 se considera muy negativo, 40, 59, 60, 100 es positivo. Luego los hashtags que más se presentaron. Erubiel miente en grande, ¿no? El 29%, y segundo informe Erubiel, el 13%. Erubiel informa, 7.92, y fuera Laura Bozzo de México, el 3.63, y de ahí para abajo. Entonces los Oye, primeros Carlos, hashtags, en este aspecto, revisando la estadística,
Ujú. ¿Cuáles suelen ser los errores más comunes de tomar literal estos datos, estas estadísticas para tratar de comprender cómo está aconteciendo una conversación? Pensando que hay bots, pensando que hay pues situaciones que escapan necesariamente al control de las redes sociales, a veces. Bueno, siempre se da sobre todo en temas políticos, se da mucho. Te voy a decir que hemos detectado. Muchas veces notas que son bots porque tienen una regularidad de presentarse. Me acuerdo de uno creo que era de Burger Boy o de algo de hamburguesas, que exactamente se daba y se mantenía alto en las menciones y el alcance porque mucha gente lo retuiteaba. Entonces mantenía alta la negatividad contra la marca. Era alguna estrategia de alguien para estar atacando a la marca. Entonces, el bot presenta cierto tipo de regularidades, ¿no? Pero es muy difícil la detección, dependiendo de lo sofisticado que son los bots, es más o menos difícil detectarlos. Por ejemplo, típico de que siempre es la misma, o tienen 2 o 3 redacciones y siempre es el mismo texto, o se presentan siempre con la misma frecuencia, los mismos días, a las mismas horas. Son ejemplos, ¿no? Y entonces te das cuenta que es un bot. Entonces, puedes tratar de eliminar los bots, o sea, naturalmente tendrías que crear una clasificación de detección de bots y tratar de eliminarlos de la conversación para equilibrarlos, para equilibrar la conversación. Oye, y como sugerencia para los potenciales clientes de estas herramientas, Ajá. sabemos que ha habido grandes equivocaciones en muchos casos por tomar literal las estadísticas de las redes sociales y tratar de considerar que hay un paralelismo con los diferentes aspectos de la vida social, ¿no? Es decir, Sí, sí, o sea, ¿qué le sugerirías a un cliente, tal vez un estudiante que se convierte en cliente de este tipo de servicios en unos meses o en unos años? ¿En qué tienen que poner atención? ¿Con qué pueden combinar estos análisis? bueno, siempre este es un tema de percepción, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, o sea, es lo que la gente está comentando y no sabe si es verdad o no es verdad, o sea, a lo mejor si estuviéramos, no sé, en 1400 en Europa, en donde todo el mundo pensaba que el mundo era plano, y si hiciéramos este ejercicio, pues saldría que el mundo es plano, ¿no? Lo cual, pues, no era verdad. Entonces, siempre hay que distinguir entre el tema de percepción y el tema de que el autor del posteo está poniendo lo que él quiere que los demás vean, ni siquiera está pensando a lo mejor lo que él piensa, está poniendo lo que él quiere que vean de él, lo que él me explicó. O sea, ni siquiera sabe si es lo que sinceramente él piensa o quiere hacer o no. Es simplemente lo que él quiere que piensen, que él piensa. De No sé, acuerdo. ¿no? Entonces, si me dices cómo detectar si es verdad o si es mentira algún posteo, si es por ahí que me estás preguntando, yo te diría que eso es muy difícil, pero realmente es un tema de congruencias, ¿no? Y eso ya no es viable con ninguna herramienta, eso lo tiene que hacer cada uno en el sentido de si lo que estás leyendo es congruente con toda tu concepción de lo que está pasando en base a tu conocimiento de ese posteo que estás leyendo y de otros posteos y de la información que tienes del mundo, ¿no? Y si te hace sentido o no te hace sentido, si no te hace sentido, ¿por qué? Y si te hace sentido, o sea, ¿por qué sí, por qué no? No sé si eso contesta un poquito lo que... Sí, por ejemplo, cruces de esta información, ¿con qué se suele cruzar más? No sé, con entrevistas, con análisis cualitativos de otro tipo, para Mira, algo, confirmar estas hipótesis, porque me imagino que la estadística, los grandes volúmenes de datos te dan tendencias, te dan ideas, si están bien hechas, bien categorizadas, te dan como elementos para que tú sí, te pueden induzcas dar algunas hipótesis, induzcas algunas ideas.
Sí, yo diría que tendrías que, esto simplemente a lo mejor te sirve para generar hipótesis y ya tendrías tú el tema de probar esas hipótesis a lo mejor con otros medios como, pues no me atrevería a decir encuestas, ¿verdad? Y además el costo de las encuestas, pero a lo mejor con algún otro tipo de información que puedas cruzar que sea más concreta, no tan subjetiva, algún tipo de información más objetiva. A lo mejor, ubicación del usuario en cierta, digamos, si traes prendido el celular, eso sí es como muy certero, ¿no? ¿En dónde estás cuando estás posteando? Si es que tienes prendida la opción de que se represente tu ubicación en las redes sociales. Si traes el teléfono y estás posteando y entonces si manda las coordenadas y si diste permiso, manda las coordenadas geográficas donde estás ubicado cuando estás haciendo el posteo. Entonces es información dura y objetiva. Otra información dura y objetiva es a lo mejor información de facturación. Por ejemplo, ya empiezan a salir algunas compañías, no sé si como Amazon, y no creo que dé tu nombre, pero sí te puede dar a la mejor extracción de búsquedas que está haciendo cierto perfil. Entonces, eso, ya necesitas, para ese tipo de, justamente de propuestas, necesitas tener como mucho complemento del área de, un poquito de estadística y un poquito de cómo vas a probar esa hipótesis, qué es disponible de datos objetivos, en qué redes sociales, ¿no? Para tratar de, o si lo vas a hacer a través de encuestas, y cómo te vas a asegurar de que la encuesta más o menos sea fiable, ¿no? Pero no es fácil, no es fácil. Ahora, las redes sociales tienen cierto perfilamiento natural. Por ejemplo, Twitter es una red que típicamente se utiliza para que la gente se queje o para que haga chistes o para que haga, ya sabes, o sea, como plática muy ligera y para quejas. Luego Facebook se utiliza mucho para el tema de compartir cosas un poquito más de grupos sociales, de amigos, de familia. YouTube se utiliza mucho como para el tema de, de cursos, de clases, de, de, de noticias que se quedan grabadas y es muy práctico estarlas viendo. TikTok también es como muy ligero, ¿no? Pero sin embargo podrías tratar de sacar cuestiones como de sentimiento en el sentido de qué tipo de cosas te llaman la atención a cierto perfil. Obviamente las que tienen mucho poder son las que tienen información de todos tus gustos y compras, de lo que estás comprando, ¿no? Tipo Amazon. A mí me sorprende cuando me meto a Amazon que saben mucho de lo que a mí me gusta porque ya me tienen muy bien perfilado en Amazon. Entonces, también ese es un tema. Digamos, en general es difícil checar la congruencia, ¿no? Es como, y más por todo el volumen de información que en un momento tienes, pero el volumen puede o no representar que el hecho haya sido real o no, ¿no? Realmente, o sea, simplemente es una cuestión de percepción de la gente. Y además que puede ser manipulada por muchos elementos como es el tema de restringir canales que se vio un poquito en las elecciones con Trump, ¿no? O sea, simplemente Facebook lo restringió y ya no lo dejó publicar y entonces eso sesga mucho la conversación, o sea, él ya no le das chance a defenderse y además empiezas a generar cierto tipo de algoritmos que sesgan la conversación y si se habla de cierto tema, pues entonces cortas el video, eso se ve Claro. mucho en YouTube. Entonces sí es una herramienta poderosa para mostrar nada más lo que quieres mostrar, ¿no? Los que controlan esa conversación sí tienen mucho poder para sesgar la conversación. Eduardo,
Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, Carlos, mucho gusto. Buenas A nombre noches. de mi grupo por acá, te estamos escuchando con mucha atención. Y nada más, un poco antes de que se nos vaya el tiempo, quisiera preguntarte a ti si tienes algunas herramientas no tan caras para que tal vez los chicos que te están escuchando ahorita tengan como opciones de fácil acceso a hacer este tipo de análisis por su propia cuenta. Yo utilizo una que se llama Tweetbinder, que empieza desde 1,500 pesos al mes y te permite bastante flexibilidad para hacer reportes no tan profesionales como los que tú nos estás enseñando, pero que ya agarran bastante volumen, ya toman bastante volumen y te lo clasifican en distintas redes sociales, sobre todo de Twitter, que estoy compartiendo aquí el link por si lo quieren ver después. No sé si nos puedas dar como algunas opciones económicas que tú conozcas por ahí, además Mira, de, claro, Brandwatch, que es carísima, es muy buena, pero sí es muy cara. sí, sí es cara. Las que conozco en general, miren, la historia es de que nosotros teníamos nuestra herramienta y pagábamos directamente a GNIP. GNIP es la empresa, por cierto, ahorita me acordé, de Twitter. Y pero salía más caro que pagar directamente a Brandwatch por todas las complejidades. Pero para análisis, digamos, yo creo que la parte interesante es la parte de extracción, que es la que de alguna manera la herramienta que comentas resuelve. Entonces, la extracción es muy variada. Digamos, Twitter y Facebook para conversación individual que no tenga fines de lucro y eso, tienen sus propias APIs, pero necesitas saber programar y te dan cierto nivel de acceso. Entonces, puedes extraer, pero debe de haber herramientas como la que estás mencionando que sean más fáciles de que te lo pase todo a un Excel o algo así, y ya con ese Excel puedas tú generar algún tipo de lógica para decir si el sentimiento es negativo, positivo, neutro. Digamos, el sentimiento es de lo más, pues de lo más Sí, sí, importante sí. para el análisis. Y también Gephi es una herramienta gratis, sirve para análisis de redes y y ese es gratis. Gephi se llama la herramienta, lo utilizan en algunas universidades en Estados Unidos justamente para este tipo de análisis. Es correcto. Ahora, para estadísticas, pues hay varias, el lenguaje R que es gratis también, y también está Gephi, Gephi, está pues yo creo que básicamente serían esas, Python, el lenguaje Python para también hacer tipo de análisis estadísticos, pero si no, la herramienta R que también es ese Muy bien. tipo de análisis, ¿no? Gracias. A veces necesitas, te voy a decir que pasa mucho. La categorización es todo un tema, todo un tema, porque, porque a veces cierto tipo de categorías es difícil. eh, si tú mismo toma dos personas y diles, a ver, califícame lo que veas aquí como positivo, negativo, neutro, o califícame lo que veas como algo de reputación o que sea plática superficial, digamos, vas a ver que hay mucha diferencia entre una persona y otra, cómo califican. Entonces, sí es todo un tema eso de la afinación de las categorías para después sacar la parte estadística. Y eso requiere procesamiento de texto natural, ¿no? Claro. Y entonces es un poquito de programación esa parte. Gracias. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta o comentario para Carlos? De todas maneras, yo aquí en el chat de Zoom voy a dejar el correo electrónico de Carlos, pero si alguien más tiene una duda o pregunta, puede hacerla para abrirle el micrófono. Bueno, ¿qué sugerirías para los estudiantes de comunicación, Carlos, para a mediano plazo que se van a incorporar a tomar decisiones y van a tener que contratar a personas como tú o buscar a alguien que les ayude a entender estas conversaciones y las tendencias en redes sociales? Yo les recomendaría que sí es bueno que empiecen a manejar algún tipo de lenguaje de programación como Python o lenguaje R, que es mucho para estadísticas y cosas de estos análisis.
Y un poquito, pues yo creo que nada más, ¿eh? O sea, la ¿Por qué es parte importante de, manejar esos lenguajes de programación? porque te permite crear toda esta parte de estadística, de análisis estadístico, un poquito entenderlos a lo mejor, tener las bases a lo mejor, simplemente, la idea de qué es lo que está pasando. A lo mejor este de Gephi realmente representa la conversación como un grafo en donde tienes nodos que representan a los usuarios y líneas que los unen, que representa la conversación que se está dando entre ellos, sobre todo cuando están arrobando ¿cómo se llama? Las marcas o los usuarios, a otros usuarios. Entonces te da una idea de cómo está ocurriendo la conversación y entonces te da idea de qué está pasando, ¿no? Yo creo que básicamente es un poquito esta parte de entender un poquito las bases de estadística, un poquito las bases de entender un lenguaje de programación, a lo mejor cualquier lenguaje de programación. El R y el Python como que están muy hechos para este tema. Yo creo que sería y entrarle, porque yo creo que es justamente tratar de buscar este tipo de análisis lo que te va dando, que te va haciendo que te enganches en de qué se trata todo esto, ¿no? Toda esta conversación. Yo muchas veces he pensado que la conversación se da como se da la transmisión de impulsos en el cerebro humano, ¿no? Un poquito así, curiosamente. O sea, es como a lo mejor alguien sacó un posteo de un tema y eso hizo que alguien más, se pusiera negativo y a lo mejor eso provocó, no sé, X, o a lo mejor muere ahí, simplemente es un sistema que nadie consideró más allá y ahí muere el comentario, ¿no? Entonces, sí pienso que las redes sociales tienen este comportamiento como está el cerebro humano, ¿no? En donde los nodos seríamos las neuronas y la comunicación sería la transmisión entre dos neuronas, ¿no? Y puede o no morir la transmisión, puede aumentarse el impulso, puede encender toda una sección del, Ya. Oye, ¿y hay ¿no? mucha competencia entre las empresas que se dedican a este tipo de procesos de investigación? ¿Son muchas en el mercado en México? ¿O cómo detectar a un charlatán o alguien que te está vendiendo un servicio que realmente no te va a servir? Yo creo que, yo creo que por que te muestre el trabajo que ha hecho y que te haga una aproximación de lo que necesitas antes de empezar a trabajar con él, ¿no? Un poquito que te haga una propuesta y qué es lo que te va a dar. Ya te da mucha idea de si te va a servir o no te va a servir su trabajo. ¿No depende de las herramientas que utilice o sí depende? No, yo creo que eso no depende tanto. Lo que te da Brandwatch en automático y necesitas tener volumen para que sea costeable, es que te ahorra todo el tema de gráficas y de extracciones, ¿no? O sea, porque cada red social tiene sus reglas de extracción, o sea, Facebook tiene su sintaxis y su lenguaje para extracción, Twitter tiene otro, Instagram, cada uno tiene su lenguaje de comunicación, digamos, con su servicio y está variando continuamente están variando, aumentando cosas, cambiando las reglas de cómo te lo van a dar y entonces eso eleva mucho el costo. Ya. Aparte que es caro normalmente, ¿no? Facebook no te cobra, pero te limita, cosas así. Porque ellos a su vez explotan su modelo de comercialización. Es que ellos son los que hacen la publicidad dependiendo del perfil que les digas al que quieres dirigir esa publicidad. Entonces ellos controlan mucho esa parte, Ok. ¿no? Pues muchas gracias, Carlos, por los comentarios, por la plática. Creo que nos diste un buen panorama muy introductorio para muchos estudiantes que a partir de esta charla se darán una idea general de cómo se hace este análisis de conversación en redes sociales. Espero que haya sido no tan, que me haya sabido expresar, si tienen alguna duda o algo, pues con gusto le damos seguimiento, ¿no? Sí, para cosas ya más específicas, más especializadas, pues ya te podrían contactar ahí para preguntarte. Muchas gracias, Carlos. Un gusto.
Un Con abrazo. esto terminamos la Un actividad de abrazo, hoy. Les Tomás. agradecemos que nos hayan acompañado. Y ahí te mandamos por correo tu constancia por haber dado esta charla. Gracias, Carlos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches a todos. Muchas gracias.